Seguimos en Edimburgo y ahora nos hemos venido hasta este barrio donde nos vamos a encontrar con María José, una aragonesa que lleva 3 años viviendo. Hola, ¿qué tal? Y que aquí nos encontramos, María José, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, eres aragonesa, pero no hemos dicho de dónde. De Gallur. Y en estos 3 años, ¿a qué te has dedicado, Maríajo? A aprender inglés, a trabajar, a estudiar, Vamos. a salir por ahí. Que te ha dado tiempo de muchas cosas. De todo, sí. Bueno, todo. hemos venido hasta tu casa, ¿nos la enseñas? Sí, claro, pasar, pasar. Además tengo una visita especial. Pues esta es mi casa, pasa. Está bien. Y este es mi compañero de piso, Casper. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, Casper? Soy Jorge, hola, de Aragoneses por el Mundo. Mucho gusto. ¿Qué tal, gente? Bueno, muy bien. ¿De dónde es Casper? Es de Polonia. Sí, yo soy polaco. He escuchado más gente. Sí, están mis padres por ahí. padres? Sí, mis padres. Hasta luego. Hasta luego. Pues aquí está mi cuarto y estos son mis padres que han venido a visitarme. Hombre, bienvenidos a Edimburgo, ¿no? Aquí estamos. Y es la primera vez que llegáis a La esta primera vez ciudad. que venimos a Edimburgo y la primera vez que salimos de España, porque no habíamos salido nunca. ¿Y qué os ha parecido? Pues muy bonito, mucho verde, cosa que en España en algunas partes hay, pero que por mi pueblo hay poco verde porque tenemos muy poca agua y la poca que tenemos aún si no las sé llevar. Bueno, ahora que están ellos aquí, diles, ¿qué es lo que más echas de menos? ¿Cuándo están? A ellos. Lo echo de menos todo en general. Claro, es distinto. Hombre, echo de menos, pero también tampoco demasiado. Porque si no me iría. Ahora os enseño unos sitios de Edimburgo. Mira. Sí. Bueno, ¿y por qué nos has traído a este parque en este día tan lluvioso? ¿Qué tiene de especial? Porque este parque se llama Meadows y es donde siempre nos reunimos aquí con los amigos cuando hace buen día. Cuando hace buen día. Bueno, Tocando se llena la de guitarra, gente. sí, tocando las guitarras, bebiendo, hablando. Es fácil conocer a los escoceses, pero hacerte amigos de ellos es más fácil con los de otros países porque están en la misma circunstancia que tú. Entonces es más fácil. ¿Y el inglés? ¿Con quién es más fácil? ¿Que el escocés también tendrá un acento diferente? ¿O? Sí, sí, claro, pero yo en mi situación, como he aprendido el inglés aquí, el escocés lo he aprendido a la vez que el inglés. Entonces, pero sí, es muy distinto acento, claro. ¿Y Antonio? ¿Ya has aprendido algo en inglés tú? Bye bye. Bueno, ahora me tienes que contar por qué hemos venido hasta el Bobby's Bar. Hemos venido porque aquí hay una historia con este perro que han hecho aquí la figura esta. Porque había un policía que tenía un perro. Iba todos los días a los bares a desayunar y cuando el policía se murió, el perro siguió yendo a los bares donde el policía iba y este era uno de ellos. ¿Y la gente le daba de comer al perro entonces? Sí, no, la gente no, los bares. O sea que los escoceses podemos decir que son por lo menos solidarios. Sí, muchísimo, eso muchísimo. Hemos más que hablado que es nosotros. fácil conocerlos, pero ¿se parecen en algo a los aragoneses? Sí, yo creo que sí. ¿En qué? Yo creo que se parecen en lo abiertos que son. Son muy abiertos. Son más fríos los ingleses. Es que son distintos. ¿Se pican entre ellos? Muchísimo. Y no les digas a un escocés que es inglés. Yo no soy inglés, yo soy escocés. Son muy orgullosos de sí mismos. Bueno, ¿y ahora por qué tenemos que hacer cola? Bueno, ahora vamos a comer una patata asada con un poco de queso o escabeche. ¿Eso es típico de Escocia? Sí, el comer un ¿O poco. de Edimburgo? Sí, esto es típico. Comer un poco ahora a estas horas, a las 12. ¿Qué horas son las 12? Y luego a las 5 o las 6 comer, realmente cocer la comida de comer. Can we have, yes, how many? Pues 3 patatas, ¿verdad? ¿Y Three. con qué se sirven? Con lo que quieras. Can we have one of them, for example, with that is Thank you. ¿Y esto nos lo tomamos aquí? no, eso se toma en la calle. En la calle, pero que están locos aquí. Es la costumbre. ¿Has visto a Aquí. Antonio tomar una patata y encima te tienes que ir a la calle? Es que la patata está debajo, ¿sabes? Entonces tienes que pillar Ya. la patata con el quesico. ¿Te gusta? Está bueno. Ahí va. Aunque se coma poca, aunque sea esto un aperitivo, uno que no sea muy comedor, se come esto, va bien servido. ¿verdad, Oye, patata gorda. Sí, Agricultor, la verdad es de patata gorda.
aquí nos encontramos en la base de la Royal Mile, en la ladera de Arthur Seat. Pero parece que estemos ya fuera de la ciudad. No, pero es que estamos aquí, ya ves tú, es que estamos a 5 minutos del centro de la ciudad. Y el Parlamento, aquí está el Parlamento, que fue construido por un catalán, Enric Miralles, que además fue el mismo del Palacio Municipal de Deportes de Huesca. No sé si tuvo más fortuna aquí que en Huesca, porque ya sabes que se cayó. Pues aquí tuvo mucha polémica, porque hicieron un presupuesto inicial y luego costó muchísimo más dinero del que el que esperaban. Y hubo mucha polémica por eso, de hecho es famoso por eso un poco. Pero hay mucha gente que le gusta, otra gente que no, por la concordancia lo que es hacer esto en lo que es un terreno natural, como es en la base de Arthur Seat, y enfrente del Castillo de la Reina. Cuando vine no tenía ni idea de inglés y me puse a trabajar. Encontré un trabajo de housekeeping, limpiando habitaciones en un hotel, y después, pues conforme el inglés ha ido un poco mejor, he ido cambiando de trabajo. Un poco vida de inmigrante, ¿no? De empezar... Sí, inmigrante todo completamente. ¿Y merece la pena? Muchísimo, claro. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Ahora estoy en una empresa de alquiler de coches y pues estoy perfeccionando el inglés. Este lugar es Calton Hill y es un lugar donde solemos venir aquí muchas veces. ¿Quiénes, los amigos? Sí. ¿Y por qué venís aquí? Pues porque tiene unas vistas muy chulas y es muy tranquilo. Tienes, pues fíjate, si miras por un lado es el mar, por otro lado está la montaña, por otro lado está el centro de la ciudad. Incluso creo que hay una historia con un reloj que tenemos ahí. Está 5 minutos adelantado para que la gente corra cuando va a coger el tren, para que no lo pierdan. ¿Alguna vez está bien de hora o nunca? Sí, el día Nochevieja lo ponen bien de hora. Y venir hasta Edimburgo, ¿qué ha supuesto para ti? Ha supuesto una cosa muy buena en mi vida. Muy buena experiencia. Y yo le dije a mi hija, digo, tú procura ver lo que puedas ahora, que en cuanto te pongas un poco más mayor no vas a ver nada. Porque te pones con familia y por ahí ya no puedes ir a ninguna parte. Digo, lo que no hagas ahora no lo hagas nunca. Y yo le apoyé siempre, y le apoyo. Por cierto, hemos dejado a tu mujer en casa. Vamos a ver qué está haciendo. Bueno, Gloria, y todo este rato que hemos estado nosotros fuera, ¿tú qué has preparado? Unas tortillas de patata y un poco de jamón de mi pueblo y un poco vino de Aragón. Bueno, ¿qué os ha parecido la visita a Edimburgo? ¿Os llevaréis buen recuerdo a Gallur? Pues yo me llevo muy buen recuerdo porque me gustó mucho. Me ha gustado mucho porque es muy bonita. Y distinto. Y distinto, muy diferente. ¿Qué te parece, María José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trataban aquí tus Hombre, padres? muy bien. Una visita esperada. Sí, claro. Pues ahora nosotros te vamos a dejar ya con tus padres para que les puedas seguir enseñando más de Escocia, ¿vale, María? Bueno. Un placer, de verdad, y a seguir disfrutando. Y un saludo para Gallur, ¿verdad? Sí, un saludo para los abuelos. Adiós. Adiós. Hasta luego.